Vamos a continuar con nuestra serie Libres. El Señor quiere que seamos completamente libres, ¿verdad? El día que recibiste a Cristo en tu corazón, ese día Dios te dio la libertad eterna, ¿verdad? Ahora le perteneces a Él por medio de la fe. Sin embargo, en la vida diaria necesitamos ir creciendo en distintas áreas, en donde necesitamos recibir esa libertad que viene por medio de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y esa verdad, la palabra de Dios, nos hará libres, ¿verdad? Así que estamos en esta serie, ya hemos hablado de varios temas, ¿verdad? Libre de la mentira, libre de ¿qué más? A ver si se recuerdan ustedes. De la murmuración, ¿de qué más? Libre de la ansiedad, ¿qué más? Del orgullo, de la hipocresía, de siempre. De la idolatría, muy bien. ¿Qué más? De la inmoralidad, veíamos hace un par de semanas, de las mentiras. Libres para avanzar también, ¿no? Bueno, hoy día vamos a continuar con la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, libres de la opresión, ¿sí? Entonces la semana pasada vimos la primera parte y hoy día continuamos con esta segunda parte, libres de la opresión. La semana pasada hablábamos acerca de cómo los problemas de salud mental se han disparado, ¿no? Han aumentado sobre la población. Las personas están en crisis, ¿verdad? En sus emociones, en sus sentimientos. Vemos que no es un tema aislado, sino que está cada día creciendo más. Vemos también cómo los cristianos podemos ser afectados externamente de este tipo de emociones, de sensaciones en nuestra mente. No hablamos de una posesión, ¿verdad? Porque creemos que un cristiano, cuando tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay espacio para nada más. Sin embargo, sí podemos ser tentados, ¿verdad? Llevados en nuestra mente a deprimirnos, incluso a la depresión, ¿verdad? Veíamos que en Estados Unidos las cifras indican que de 5 personas, por lo menos una de esas 5 va a tener en algún momento de su vida una necesidad de asistencia de salud mental. ¿Se entiende, no? Ok, entonces esos indicadores de alguna forma también se transmiten al resto de la población. Así que estamos interesados en que la palabra del Señor nos ayude para poder ser libres, ¿verdad? De todos estos pensamientos que muchas veces nos echan abajo. ¿Ha tenido pensamientos, verdad? O días oscuros ahí en su vida diaria? Días en donde tenemos ganas de adorar a Dios, tenemos ganas de servirle, pero hay algo, ¿verdad? En mi corazón, en mi vida, en mi mente que me lleva hacia abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de aquello. Libres de la opresión. Entonces, decíamos que la opresión, ¿verdad? Oprimir, la opresión podría ser externa. ¿Ok? Eso es un tema. Podría venir la opresión de manera externa, o sea, una circunstancia X podría producir opresión a tu vida. Viene de fuentes que son externas. Por ejemplo, algún tipo de abuso de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, en tu trabajo. Si tu jefe es tirano, ¿sí? Si tu jefe es tirano, ¿qué tiene que hacer usted? Orar por él, ¿verdad? Decirle también en amor, y eso a lo mejor puede traer opresión a tu vida común, ¿verdad? Entonces, fíjate que de manera externa puede venir la opresión a tu vida y eso obviamente te lleva a descansar en el Señor sin duda, pero muchas veces nos pasa la cuenta, ¿verdad? Cuando no sabemos descansar en ello. Entonces, la opresión externa puede venir, por ejemplo, del trabajo, ¿verdad? La pobreza, ¿verdad? Cuando los recursos económicos están difíciles, créanme que también eso nos afecta, ¿verdad que sí? Claro, sabemos que el Señor es nuestro sustentador, sin duda que sí, pero vemos en este tipo de situaciones que también nos vamos hacia abajo en nuestras emociones. Cuando hay persecución, ¿sí? Y bueno, la persecución podríamos pensar en la iglesia que es perseguida ya en China, en Irak, ¿no? Donde no se permite la adoración a Dios. Pero también la persecución puede estar de distintas formas, manifiesta en tu vida. Ahí tú puedes pensar en muchas áreas, ¿no? La violencia, que es externa, también te hace vivir oprimido. Por ejemplo, a mí me ha pasado ya como 4 o 5 veces que me han tratado de hacer una encerrona, se llama, ¿no? ¿Sabes lo que es eso, no? Que te ponen tu auto delante
Ok, y por eso ni lo limpio y aún así me lo quieren quitar, ¿no? Pero hemos visto, por lo menos en 4 oportunidades, y obviamente eso te deja con el corazón apretado. Descanso en el Señor, pero si no sé canalizar esa opresión delante del Señor, puedo crear incluso una angustia, ¿verdad? De no querer salir. Y claro, los primeros días uno anda un poco más ahí como asustado, ¿no? Sin embargo, comenzamos a aprender a descansar en el Señor. Entonces, fíjense cómo las cosas externas pueden comenzar a traer opresión a tu vida. Y eso obviamente te lleva a dejar de querer orar, porque estás siempre dando vuelta a eso en tu mente, ¿verdad? Entonces comienzas a tener en tu corazón aflicción, opresión. ¿Ok? Entonces, este tipo de opresión no es culpa, no viene del que la sufre, sino que es de manera externa. ¿Ok? Hay cosas que vamos a poder controlar y otras no. Les voy a dar un ejemplo bíblico acerca de esto. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. ¿Se recuerdan? Estuvieron ahí esclavizados, no era lo natural. Sin embargo, eso los llevó a vivir en cautividad y en opresión. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Se fijan que esta opresión que los llevó incluso a clamar a Dios, ¿verdad? No crean que estaban contentos. Esta opresión, esta esclavitud que venía de parte de los egipcios sobre el pueblo de Israel los llevó a clamar a Dios, ¿verdad? A pedir ayuda. Señor, ayúdame, ¿verdad? Clamaban y esa voz fue escuchada. Entonces, aquí vemos que Dios mira ese momento de opresión en nuestras vidas, lo escucha y también actúa. Sin embargo, a veces Dios permite que estemos un tiempo viviendo en estas situaciones porque necesita, ¿qué cosa? Que aprendamos, ¿verdad? Que aprendamos lecciones. Necesita que maduremos, que forjemos un carácter conforme a su voluntad. Entonces, la opresión puede venir de manera externa, también puede venir de manera interna. ¿Okay? Aquí hablamos de las emociones, incluso de lo psicológico, ¿no? Que está tan de moda hoy. Vienen estos procesos internos que ya no son externos, sino que provienen ahí de tu interior, y tal vez traumas de tu vida anterior, no, o sea, cuando eras chico, ¿no? No me refiero a que tenías otra vida. Suena raro eso, ¿no? Cuando eras más pequeño, más joven, ¿verdad? Tuviste trauma al inicio de tu matrimonio, siempre el conflicto, ¿no? Y esas cosas traen traumas, ¿verdad? Traen patrones de pensamiento que son negativos, ¿verdad? De ahí viene, por ejemplo, muchas mujeres dicen, todos los hombres son, mire, les salió en coro, ¿no? Y los hombres dicen, todas las mujeres son bonitas, ¿verdad? Muy bien, se salvaron. Entonces, se fija lo que la gente dice, ¿no? Todas las mujeres son iguales, pero todos los hombres son iguales y todas las mujeres son bonitas. Muy bien. Ok. Entonces, hay traumas, hay cosas que vivimos, ¿verdad? Y van forjando, ¿verdad? Una opresión en tu vida que te hacen incluso generalizar, ¿verdad? Y hoy entendemos que no es así. No todos los perros, por ejemplo, hacen tirar las cosas, ¿no? ¿Sí o sí? ¿El suyo sí o no? ¿No tanto? Más o menos. Bueno, no todos son iguales, ¿verdad? Van a haber muchos factores. Entonces, pueden existir heridas de tu pasado que van a traer esa opresión, ¿verdad? Pero que ahora proviene de tu interior y te hace vivir oprimido, ¿verdad? Quieres avanzar, quieres tener confianza con las personas, pero ahí estás, ¿no? Porque vuelve esa herida interior, ese proceso que viviste, que no has sanado, que no has puesto delante de los pies de Cristo. Entonces, en general, temas emocionales no resueltos
causan daño y mucha preocupación, y esto se transforma en una opresión interna. Fíjense lo que dijo el salmista. El Salmo 42, versículo 5, que era lo que cantábamos recién, le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Le dice, ¿no?, el salmista a su corazón. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es salvación mía y Dios mío. Ya vamos a hablar de este pasaje más adelante, ¿no? Pero aquí vemos cómo la opresión puede venir entonces de manera externa, ¿verdad? Ya lo veíamos. Puede venir de manera interna, a través de estas emociones, situaciones, y también puede ser una opresión espiritual. También, ¿verdad? Hay una opresión que es espiritual, demoníaca, ¿verdad? Es una palabra que nos cuesta a veces querer decirla, pero también puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón, porque no podemos negar que existe una opresión que es espiritual y que no proviene de Dios. Y los cristianos podemos estar expuestos a este tipo de ataques, pero en nuestra mente. ¿Ok? Hay que aclarar eso. Son ataques que van directo a la mente o al corazón. En la Biblia la mente y el corazón es lo mismo, es lo interno, lo más profundo de tu esencia. Y estos ataques demoníacos, ¿verdad?, espirituales, pueden ser de alguna forma evidenciados a través de constantes tentaciones en tu vida, repetitivas, que toman autoridad en tu vida, ¿verdad?, por alguna situación que vamos a analizar. Pensamientos, por ejemplo, de suicidio, ¿verdad? Eso obviamente no proviene de Dios. Y ahí está ese pensamiento, ¿verdad? Y comienza a lo mejor con una simple palabra que alguien te dijo, ¿verdad? Y puedes llevarlo junto con tus temas internos, y más esta opresión que es espiritual, la persona incluso puede llegar a quitar su vida. Y eso es una realidad. Las cifras de suicidio se están disparando. Veíamos la semana pasada, ¿no? Hablábamos de que el segmento etario de la población que más comete suicidio, ¿quiénes son? Los adultos mayores. Lo veíamos en la semana pasada, porque están abandonados, ¿no? Es terrible, ¿no?, la situación que se vive ahí. Por otra parte, veíamos que los hombres se suicidan más que las mujeres, pero las mujeres sufren y luchan más con estos pensamientos que los hombres. ¿Ok? Entonces, es un tema no menor, hermanos. La vida de una persona, el estado emocional de cada uno de nosotros es algo que a Dios le interesa, que podamos abordar y tratar, ¿verdad? Y es importante que lo veamos a la luz de la palabra del Señor. Entonces son ataques que van directo a nuestra mente, ¿verdad? Pensamientos de suicidio, ¿verdad?, de no encontrarle sentido a la vida, blasfemar, incluso hablar en contra de Dios, ¿verdad? Tener este sentimiento de condena constante, ¿verdad?, siendo que Dios nos ha hecho completamente libres. Ahora, importante decir esto porque en algunos casos pueden ser enfermedades más bien biológicas, ¿no?, del cuerpo, que pueden llevar a un desequilibrio, pero no siempre es así. ¿Ok? Tenemos que entender esto. Ahora, vamos a ver acá un ejemplo en la Biblia de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Qué raro eso, ¿no? Porque siempre decimos que la enfermedad puede ser un problema de algo que tú hiciste mal, ¿no? Por ejemplo, si le echaste mucho peso a tu espalda, ¿qué le va a pasar a tu espalda? Se fatiga, ¿no? Te duele. Si como lo que me hace mal, voy a tener un problema después de salud, ¿verdad? Ok. Pero acá la Biblia lo menciona como un espíritu de enfermedad. Vamos a verlo mejor. Lucas capítulo 13, versículo 11 y 16. Lucas 13, 11 y 16. Vio a una mujer que estaba lisiada. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, no? Ok. No podía desplazarse correctamente. Una mujer lisiada a causa de un espíritu maligno. Ahí lo dice, ¿no? Ok. Porque a veces en las iglesias le echan toda la culpa a los espíritus, ¿no? Pero a veces son más responsabilidades nuestras y tiene que ver con nuestra propia maldad o la concupiscencia. Pero acá dice que había una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años.
Eso no es menor, ¿ah? 18 años. Y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Son palabras de Jesús, ¿ah? Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Y cómo alabó ella a Dios? Dice esta versión. No sé si estamos viendo la misma. Creo que no, ¿no? Esta es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Perdón, Javi, no mandé esa versión. Fue culpa mía. La vamos a leer de nuevo, ok. Vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Y cómo alabó ella a Dios. En cambio, aquí viene la otra parte. El líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en el día de descanso. ¿Por qué? Porque el día de descanso era un día que había que descansar, no hacer nada, ¿verdad? Pero el sentido común nos dice, ¿verdad?, que era necesario orar por esa mujer. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa acá. Esto es lo que hace la religiosidad en las personas, algo que Dios no quiere en nuestra vida. Hay que sacar la religiosidad de nuestras vidas. Así que el Señor le dijo: muy bien, felicitaciones. No, ¿verdad? Les dijo: hipócritas. Era el encargado de la sinagoga. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey y su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? ¿O lo dejan sin agua todo el día? ¿Se entiende, no? Jesús está lleno de sentido común. Cuando algo en la Biblia tú lo lees y sientes que no te hace mucho sentido en la vida cotidiana, hay que investigar eso, porque puede estar mal interpretado, mal tergiversado, como dijo alguien por ahí. Ok, 16. Esta apreciada mujer, mira lo que dice: una hija de Abraham. O sea, no era una mujer cualquiera, ¿no? Dice una hija de Abraham. Estuvo, Jesús lo dice, esclavizada por Satanás. Mira el contraste, ¿no? Una hija de Abraham, esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en día de descanso o de reposo? ¿Qué le dice a usted el sentido común? ¿Sí? Si usted estuviese, viajemos en el tiempo, ¿no? Vámonos todo al tiempo de Jesús. Traiga su enfermedad o su problema. Y resulta que caemos en el pasado justo en el día de descanso y nos encontramos con Jesús ahí. ¿Qué haría usted con su problema, su situación? En la tarde se devuelve, ¿no? Al presente. ¿No le diría usted a Jesús: Señor, ayúdame? Lo haría, ¿no? Y si Jesús te dijera: oye, qué buena tu petición, pero estamos en día de descanso, ¿verdad? Como en el consultorio, cuando está cerrado, ¿verdad? 2-1. Perdón, la Silvana trabaja en el consultorio. Tenemos aquí, ok. No en ese consultorio, en otros, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿cómo te sentirías tú? Pero hasta te generaría una, ¿verdad?, sentido común, ¿verdad? Hay una serie que hice yo que se llama Equilibrados, algo así. Escúchela, ¿verdad? Está en YouTube. Entonces le dice: esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Entonces Jesús llamó a esta mujer hija de Abraham. O sea, era una persona que creía. ¿En quién? En Dios, ¿verdad? Era una persona de fe. Pero dijo que Satanás la tenía atada durante 18 años. Entonces acá vemos una opresión demoníaca, ¿verdad? Un espíritu, Satanás, que es real incluso en alguien que había creído. Ahora, no estamos hablando de posesión, por favor. Estamos hablando de una opresión. ¿Verdad que sí? Ahora, no todas las enfermedades tienen que ser de origen espiritual. Por favor, ¿verdad? Espíritu de gripe, fuera, ¿no? Eso te contagiaste nada más, ¿verdad? Ok. Entonces la mujer no estaba poseída, sino que estaba oprimida espiritualmente, y esta enfermedad le traía obviamente una opresión en su espíritu. Imagínate una persona que
está postrada por una enfermedad y que no puede venir a la iglesia. Ella aceptó su enfermedad, ¿no? Pero imagínate cómo se siente en su corazón de no poder pararse de esa cama y venir a la iglesia. ¿Le ha pasado alguna vez, no? Que a veces se enfermaron y no pudieron. Y eso obviamente trae a tu corazón comienzan a suceder cosas. Si no sabemos tratar ese tipo de emociones o ataques, obviamente podemos caer incluso en la depresión. ¿Ok? Ok, también la opresión puede ser autoinfligida, ¿ok? O mejor dicho, por malas decisiones propias, ¿no? Viene de decisiones que son pecaminosas en tu vida. Cuando tomas decisiones para tu propia vida, en donde no pusiste a Dios en ese lugar y aún así preferiste tomar esa situación, trae opresión. Por ejemplo, eres cristiano, eres cristiana, eres soltero, eres soltera y resulta que necesitas ¿qué? Si eres soltero o soltera, ¿qué necesitas? Dinero. ¿Qué más? Una esposa, un esposo, ¿no? Y eres cristiano y decides no buscar un hombre o una mujer temeroso de Dios, pero es tan bonita, tan bonito, que, vamos nomás, lo convertimos en el camino. No existe ese ministerio, ¿eh? No existe. Distinto es que si llegas a Cristo en esa condición, eso es distinto. Pero tomas una mala decisión, ¿verdad? ¿Y eso qué va a traer a tu vida? Opresión, ¿verdad? Se te aprieta un poquito el corazón, ¿no? Van a haber momentos en donde vas a tener situaciones difíciles, ¿no? Ok, entonces viene de esta opresión, viene de decisiones que son pecaminosas, puertas que le abrimos al enemigo a través del pecado, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, todo para ser feliz, todo, todo. Tú miras tu vida y en todo te está yendo súper bien, hasta el pasto te sale verde, ¿no? Lo plantas y sale todo bien. Ok, pero no logras vivir feliz. Tienes todo para ser feliz, pero no logras ser feliz. ¿Por qué? Porque hay decisiones que vas tomando en tu vida en donde no consideras a Dios y eso trae opresión a tu corazón, ¿verdad? ¿Sí o no? Me compré algo que no debía comprar, no le consulté al Señor, ¿verdad? ¿Por qué se asustan? Un regalo al pastor, eso sí, ¿verdad? Eso está bien. Pero mira, no sé, me compré algo que no necesito, ¿verdad? Y eso obviamente trae no solamente opresión a tu corazón, también desordena tus finanzas y eso trae después, ¿verdad? Opresión. ¿Le ha pasado alguna vez? Y después decimos, ¿por qué me habré comprado esto, verdad? ¿En qué estaba pensando, verdad? ¿Por qué no le pregunté al pastor? No, a mí no me pregunten todo, ¿verdad? Ustedes también hagan sus cosas. Ustedes decidan qué color pintan su casa. ¿Ok? ¿Ok? Sí, pues tienen que ser más independientes. Ok. Entonces, te pasa esto, ¿no? Esta opresión trae dificultad para vivir porque tienes todo. Todo sale, todo para poder ser una persona feliz, pero no logras la felicidad. Malas decisiones, ¿ok? Tus propias decisiones, en las cuales no consideras a Dios, traen opresión a tu vida. Tienes que aprender a decir que no, ¿verdad? Si ya tengo 10 zapatos y está en oferta, ¿qué hago? No, porque no lo necesito. ¿Cuántos pies tienes? 2, ¿verdad? Y ahora no sé dónde meter mis zapatos, ¿verdad? Entonces, sabiduría, ¿no? ¿Verdad que sí o no? Claro, si se puede echar la tintura en el pelo, échesela usted, ¿verdad? O le dice a la Rode también hace eso, ¿no? Hay atención a la Rode. Ok, pero tenemos que ser sabios, hermanos, porque a veces tomamos malas decisiones, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, esas malas decisiones traen opresión a tu propia vida. Entonces, mira, todo lo que vayas a decidir, pregúntale al Señor. Todo lo que hagas. Todo, incluso hasta lo que vas a cocinar, dónde vas a ir. Pregúntale al Señor, ¿verdad? Incluye a Dios en tus decisiones diarias. No te va a tomar mucho tiempo y poco a poco vas a empezar a hablar más con el Señor y Él va a ir guiando tus pasos, ¿verdad? Entonces, a veces sentimos como que Dios no nos habla.
pero no es que no te hable, lo que pasa es que tú no vas a donde Él, ¿verdad? Si Dios está ahí en su trono para recibirte, Él quiere estar contigo, Él quiere hablar a tu corazón. Por eso es importante, ¿no? Entonces, si hoy día estás viviendo opresión por malas decisiones, anda a los pies de Cristo, ¿verdad? Y dile, Señor, ayúdame, ¿verdad? A lo mejor vas a tener que devolver los zapatos en la tienda, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, ya sabes que no hay que comprar más, ¿verdad? Y así, tú aplícalo a tu vida en las cosas que necesites, ¿ok? Muy bien. Ejemplos bíblicos de esto, ¿ah? Mira, David, vimos la historia ya de David, ¿no? Cuando pecó con Betsabé. Hay un salmo que dice el 32, versículo 3, 4, dice, mientras callé, o sea, mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Imagina, se avejentaron, se envejecieron mis huesos. Cuando estás oprimido, ¿cómo te ves? ¿Cómo andas? Apenas, ¿verdad? Y puede ser un hombre o mujer joven, pero ¿cómo andas? Mal, ¿verdad? O sea, se afecta. ¿Cómo se llama cuando lo interno? Somatizar, ¿verdad? O sea, se va a tu cuerpo, a tus cosas, ¿no? Entonces siempre lo externo es el resultado de lo que habla tu boca, es lo que hay en tu corazón. Así aplícalo para todo, ¿ok? Veamos una línea, ¿no? Entre opresión y depresión. Suenan parecidas, no son lo mismo, ¿verdad? Pero es importante poder entender esto. Es fundamental poder abordar este tema con mucha sensibilidad, porque la depresión en sí misma no debe considerarse un pecado, porque la depresión en sí es una enfermedad, ¿okay? Que tiene un trasfondo médico. Por lo tanto, si lo vemos en un concepto médico, tiene que cumplirse algunas cosas, en sí eso no sería un pecado, ¿verdad? Es una condición. Es como que estoy pecando de cálculos renales, y a mí que me salen cálculos, ¿no? Porque la depresión puede ser un problema también médico, no siempre, pero puede ser, ¿ok? Entonces, cuando la depresión es el resultado de un desequilibrio químico o una falla en las funciones cerebrales o glandulares, ¿se entiende, no? Por ejemplo, la tiroides, partes del cerebro, que no logran controlar de manera correcta la elaboración de ciertos químicos que te ayudan a estar de mejor ánimo, ¿verdad? Sincronizar mejor tus fuerzas, los músculos que tengan más vitalidad, etc. Cuando sucede eso, se trata de un problema de salud, ¿verdad? Que requiere cuidado a través de un doctor, a través de medicamentos y la familia debemos comprender esa situación, porque es algo médico, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Ok. ¿Los cristianos nos enfermamos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Las enfermedades son producto de algo espiritual? La mayoría de las veces no. Podría ser, ¿verdad? Incluso Jesús corrigió a uno de sus discípulos, a sus discípulos, porque ellos decían que era un paralítico, ¿no? O ciego, no me recuerdo. Ciego de la vista. Entonces, el ciego, los apóstoles, los discípulos le dijeron, ¿cuál era el pecado de él o de sus papás o de su familia, verdad? Y Jesús le dice, no, porque ellos pensaban que era como una maldición generacional. Pero Jesús le dice, no, ni sus padres ni nadie, sino que esto es para que me glorifique en su vida, y lo sanó. No recuerdo en este momento cuál era la enfermedad, pero ahí se levantó o vio o lo que haya sido. ¿Ciego? Ok, les creo. Entonces, vemos ahí que no siempre la enfermedad va a ser así, pero podría darse algunos casos. ¿Ok? Entonces, si una persona tiene depresión, que es conocida como la depresión mayor, existe una depresión mayor y una depresión menor. La mayor es física, de tu cuerpo, ¿verdad? De tu cerebro. Esto es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente. Ahora, los que son hipocondríacos, por favor, pónganle freno, ¿no? Porque están ahí como en el happening, ¿no? Cuando decían las características y te sentías así. Bueno, póngale freno.
Porque las características de la depresión es tristeza persistente, ¿verdad? Tristeza persistente, una pérdida de interés en actividades que normalmente se disfrutaban. Por ejemplo, vamos a comer al restaurante, a las parrillas argentinas, ¿verdad? Y no tienes ganas, ¿verdad? Pero antes saltabas en una pata y ya estabas allá sentado, ¿no? Ok, entonces la depresión es una tristeza, y esto es en serio, ¿no? Es una tristeza persistente, una pérdida de interés en actividades que normalmente a ti te gustaban. Algo pasa, ¿no? ¿Qué te sucede, no? Para ser diagnosticada como tal, como una persona con depresión, estos síntomas, según lo que yo encontré, ¿verdad? Dice que deben durar por lo menos 2 semanas, ¿verdad? Y representar ahora, todos los días. O sea, durante 2 semanas, por lo menos, estar todos los días así, ¿verdad? Y presentar un cambio al funcionamiento que tú tienes como una persona normal, ¿verdad? Entonces, durante 2 semanas, día y noche, no logras salir de ese estado, ¿verdad? Porque a veces todos nos diagnosticamos hoy día como depresivos, ¿no? Porque amaneciste un día medio atravesado porque no salieron tus números del quino. Entonces te deprimiste. Eso no es depresión, ¿verdad? Eso es que no sabes, no estás leyendo la Biblia. Entonces, la depresión debe estar, según los médicos, ¿verdad? Te van a preguntar, ¿cuánto lleva así? Pero constante. Ahí recién podrían evaluarte, ¿verdad? Para poder ver si eso es realmente una depresión o no. Porque también, ojo con esto, ¿ah? Y tómenlo con madurez. También a veces hay manipulación, ¿no? Para querer llamar la atención o buscar incluso afecto. Fíjense, esto es muy común, ¿verdad? Y también puede ser una patología psiquiátrica, ¿verdad? Porque la gente está tan mal internamente que la única manera de lograr la atención de otros es a través de enfermedades, no siempre, pero se puede dar eso. Por eso le digo, tómelo con madurez. Aparte que yo no soy médico, así que no me haga tanto caso. Entonces, necesitas por lo menos 2 semanas, ¿verdad?, de haber estado día y noche en esta situación. La depresión también puede tener un origen en el pecado. ¿Ok? Ahí es donde yo me quiero meter. La depresión puede tener un origen en el pecado que comete una persona, y es importante decir esto antes de avanzar. No toda depresión es una opresión demoníaca. ¿Ok? Y no toda opresión es un desequilibrio químico, ¿verdad? Pueden incluso hasta coexistir. Para que lo entendamos, porque si no, tachamos todo como de una manera incorrecta. ¿Okay? Por eso hay que buscar consejería, ¿verdad? Y te puedo yo hacer una interconsulta al doctor también, ¿no? Para que vayas a ver qué es lo que te pasa. No todo es espiritual, ¿verdad? Entonces, en la medida que tú cuidas tu cuerpo, vas a ir saliendo de otras cosas que a lo mejor te oprimen y te llevan a vivir en estos estados, ¿no? Entonces, la Biblia reconoce que nuestro cuerpo y nuestra alma están interconectados. El cuerpo y el alma están interconectados. ¿Dónde sacó eso, pastor? Bueno, en la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice esto: por tanto, no desmayamos. ¿Qué es lo que no hacemos? Desmayamos. ¿A qué se refiere? Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿cuál será el hombre exterior? Tu cuerpo, ¿no? Se va desgastando. ¿Se ha ido desgastando usted o no? Sí, claro, ya las rodillas duelen un poquito más, ¿verdad? Me agacho con cuidado. Ok, tu cuerpo, tu hombre exterior se va desgastando. El interior, en el cristiano, se renueva de día en día. Pero también podría haber un problema acá. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ven que está conectado, ¿no? O sea, hay el cuerpo físico no podemos evitar, lo podemos cuidar, pero va a envejecer, ¿no? Ok, la ley de la termodinámica nos afecta. Pero vamos a ver que interiormente podemos ir renovándonos, ¿verdad? Aunque nuestro cuerpo se envejezca, podemos ir renovando nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Pero hay una interconexión, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cómo te sientes hoy día en tu cuerpo y en tu corazón? Hazte ese análisis, a ver, trata de ver internamente cómo estamos.
Entonces Pablo habla del hombre exterior, que sería el cuerpo, y el hombre interior, que sería lo espiritual. Y lo que pasa, y cómo lo que pasa en uno afecta al otro. Por ejemplo, una enfermedad física puede generar incluso depresión, ¿verdad? Un desequilibrio químico, ¿sí? O sea, si tu cerebro no manda los químicos necesarios, vas a tener un desequilibrio. Y tienes que tomar unas pastillitas que te hacen equilibrar tus químicos para que tus glándulas funcionen mejor y andas súper bien, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? Y no te tienes que sentir mal por eso, ¿verdad? Ok. Un pecado no confesado puede generar también opresión, ¿verdad? Viene la culpa, las consecuencias y eso trae opresión, ¿verdad? Y los traumas en generales, como hemos visto, pueden generar tanto depresión como opresión. Ahora, la sabiduría bíblica nos dice que evaluemos ambas dimensiones. Fíjense, lo que no es la voluntad de Dios, noten esto, lo que no es la voluntad de Dios, que vivas aplastado por la culpa. Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivas aplastado por la culpa, independiente del origen, ¿eh? Dios no quiere que vivas aplastado por la culpa. Romanos 8:1. Recordemos esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones hay? Nada. Mira, aunque haya sido el asesino más terrible de la humanidad, y si te arrepientes, por ejemplo Hitler, un hombre cruel, ¿no? Si Hitler, yo no sé la historia, pero si se arrepintió el último día, ¿verdad? El último segundo antes de su muerte, y se arrepintió de sus pecados, fue perdonado, ¿no? No estoy diciendo que se hacía, estoy diciendo que puede existir esa posibilidad. Y se arrepintió, ¿verdad? Y fue perdonado. Y ya no hay ninguna condenación, aunque toda la humanidad lo apunte, porque lo que hizo fue una cosa tremenda, ¿no? Pero Jesús lo puede perdonar. Nosotros no, probablemente nos va a costar mucho más, pero Jesús sí puede perdonarlo. Entonces, dice Romanos, la columna vertebral, ¿verdad? de las doctrinas bíblicas, del Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Ahí deja algunas características, ¿no? Andar en el Espíritu, que es una característica del creyente. Entonces, Dios no quiere que vivas aplastado por la culpa. No hay condenación, debes entender esto, ¿ok? Y si pecamos, eventualmente, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Pero no transformes eso en un libertinaje, ¿ok? Para que lo entendamos. Dios tampoco quiere, no es la voluntad de Dios, que vivas en esclavitud del miedo. O sea, si tú estás hoy día viviendo en tu mente, en tu corazón, de esta forma, tú debes saber que no es la voluntad de Dios para tu vida. Que a veces Dios lo permita, o sea, que Dios te deje un rato producto de las cosas que has hecho y te deje vivir así, es para que puedas aprender y crecer y ser tratado, ¿no? Pero no es su voluntad. Él quiere el bien para ti, pensamientos de paz en tu vida. Entonces Dios no quiere que vivas en esclavitud del miedo. Segunda de Timoteo, lo escribe Pablo, su segunda carta a este joven pastor Timoteo, capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, esto no es para que estén peleando afuera en la calle, no. Está hablando de algo espiritual en tu corazón, ¿verdad? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Le gustaba el puro poder, ¿no? Pero también es amor. Porque el amor sin poder es autoritarismo, ¿verdad? Opresión también. Entonces, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder que proviene de Él, de amor, sin duda, y de dominio propio. O sea, cuando alguien dice, yo no lo quería hacer, pero lo hice, y no sé qué me pasó, le faltó dominio propio. ¿Verdad que sí? Claro, hay que tener ahí cuidado con eso. El dominio propio se manifiesta en tantas cosas en la vida, ¿no? En los zapatos, ¿verdad? El dominio propio, ¿verdad?
Parece que alguien se compró muchos zapatos. ¿Será que por eso lo dije? No sé. ¿Estará hablando el Señor? No creo, no, ok. Habla, Señor, te decían ahí en la iglesia más antigua. Habla, Señor, ¿verdad? Bueno, tampoco Dios quiere que vivas sin esperanza. Dios no quiere que vivas sin esperanza. ¿O crees que sí? Dios te quiere feliz, Dios te quiere pleno. Por eso habla de plenitud de gozo. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a vivir oprimidos por los problemas? No digan sí. ¿Quién dijo así? Para desoprimirlo. No, ¿verdad? Vivamos en plenitud, ¿verdad? Mira, podemos tener temporadas de escasez, temporadas de enfermedades, temporadas de problemas, ¿verdad? En la familia. Pero tú tienes que siempre pensar, antes de querer que te quitemos el problema, ¿verdad? Pastor, sáqueme este problema. Antes de eso, primero piensa, ¿cuál es el propósito de Dios en esta dificultad? Todas las cosas nos ayudan finalmente para bien, aunque sean difíciles. Pero tienes que partir por eso, ¿verdad? Si no, Dios te puede solucionar el problema. Hubieron muchos casos. Los leprosos, ¿se recuerdan los leprosos? ¿Cuántos eran los leprosos? 10 leprosos que vinieron delante de Jesús, ¿verdad? Y Jesús sanó a los 10, ¿no? Ahora, ¿cuántos leprosos volvieron a Jesús? Ni uno. No, ninguno, porque el que vino ya no tenía lepra. Entonces no era leproso, ¿verdad? Pero uno solamente volvió. Solamente uno, hermano. De los 10, solamente uno. Entonces no significa que un pecado, una sanidad va a garantizar, ¿no? Entonces, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? No apuntes a los demás, sino que de mí. Porque cuando tú hablas de Dios, hablas de ti, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí, Señor? El salmista dijo, porque hoy reconozco. Hoy reconozco. Entonces, ¿qué quieres de mí? Y ahí Dios comienza, ahora sí, vamos a trabajar en tu corazón. Entonces Dios no quiere que vivas sin esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Te fijaste lo que dice ahí? El Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? En esperanza, porque Él es un Dios de... ¿Tenemos un Dios de esperanza o no? ¿Sí? ¿O todo se acaba en la muerte? No, ¿verdad? La muerte es el inicio de la plenitud, de la felicidad, de la dicha en el cristiano, ¿verdad? Estamos preparando una serie que vamos a hablar acerca de la muerte. Pero es plenitud en tu corazón. Para que abundéis en esperanza del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que vivas sin esperanza. Dios no quiere que vivas esclavizado al miedo. Dios no quiere que vivas aplastado por la culpa. Dios te quiere hacer libre. Y la Biblia dice en Juan 8:36 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vas siendo libre, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han visto que una lana se les hace muchos nudos? Y ustedes la quieren usar, ¿verdad? Sí, porque hay que reutilizarla. Okay. ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos un puro nudo y listo? No, a veces son muchos, ¿no? Entonces necesitamos ahí. Y ahí está Dios con nosotros, ¿verdad? Nos saca, ¿verdad? Entendemos que tenemos propósitos, pero comienza por medio de su palabra para que nosotros podamos entender el trato que Él tiene con nosotros. Comienza poco a poco a aflojar el nudo, ¿verdad? De repente le pega un tironcito y ahí sale, ¿verdad? Y comienza a encontrar el otro y el otro y el otro, y llegará un momento en que ya estaremos sin nudos, si tomamos ese ejemplo. Entonces, la voluntad de Dios es tu libertad. Dios quiere que seas libre, no una vida sin problemas. Ojo con esto, los problemas los vamos a tener, pero va a ser una vida en donde los problemas no tienen la última palabra en ti. O sea, hola problemas, ¿cómo están? Ahí están, ¿verdad? Tus problemas, todo lo que hay que hacer, lo que tengo que pagar, la reunión con el jefe esta semana, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero
En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Descansaré en ti, Señor. Tú eres mi ayudador, mi proveedor, mi sanador, mi Señor, por supuesto, ¿verdad? Y descansas en Él y vas a ver cómo Dios te ayuda en medio de los problemas. Y a veces las puertas se te cierran, ¿verdad? ¡Pah! Y como que no hay salida, ¿no? Pero a veces Dios también te está resguardando de situaciones, ¿verdad? Así que piensa en eso. Yo les contaba esa historia de cuando mi hija Moncita, que ayer cumplió 16 años, era chiquitita, ¿no? Y nosotros teníamos hacíamos clases arrendábamos un edificio amoblado en Providencia, imagínense. Y tenía un sillón blanco bien bonito, ¿verdad? Y mi hija, cuando yo salí de la clase, ¿verdad? Mi esposa estaba en la recepción y me dice, tenemos que hablar. Y dije, ¿qué pasó? La Moncita tomó un lápiz azul de pasta y rayó el sillón y te dibujó a ti en el brazo del sillón. Y dije, ay, Señor, y era de cuero, así como, ¿cuánto costará esto, verdad? Llamamos a todos los lugares donde se limpiaba el cuero y, sí, buenas tardes, empresa limpiadora de cuero de sillones, buenas tardes. Solamente nos limpiamos lápiz azul. Lo decían así, ¿eh? Podemos sacar todos los tipos de lápiz menos el azul. Todo mal, ¿verdad? Finalmente nos compramos, tuvimos que comprar un sillón y traernos ese, que a las 2 o 3 semanas se le salió con el mismo roce de la ropa. Pero bueno, tuvimos sillón bonito. Pero fíjense en esto, cuando veníamos de vuelta para casa, veníamos ahí por Avenida Mata, ¿verdad? Y yo venía pegándole, ¿verdad? No a la Monse, pero ¿verdad? Veníamos callados, ¿verdad? Y la niña sentada atrás, era hija única en ese tiempo, ¿verdad? Y cuando vamos por Avenida Mata, voy a doblar donde está el hipódromo, ¿se llama? O el club hípico, ¿cómo se llama eso? Club hípico. Cuando voy a doblar ahí, ¿verdad? Para meterme en la autopista del Sol, hay como una orillita, ¿no? Y yo siempre soy muy prudente con los semáforos, pero ese día se puso amarilla y me tiré para doblar, ¿verdad? Y estaban incluso hasta los carabineros ahí, yo me tenía que haber detenido. Y cuando paso y doblo, de repente sentimos, y yo le digo en el acto a mi esposa, no sé qué cosa más mal nos podría suceder, ¿verdad? Y siento ¡pah! ¡Puf! ¿Verdad? Y miro por mi retrovisor y veo que saltó como un capó de auto, unas cosas, ¿verdad? Hubo un tremendo accidente en la esquina en que yo tendría que haberme detenido, ¿verdad? Para esperar el siguiente semáforo. Entonces el Señor me hizo pero una tapada de boca, porque yo me estaba como enojando, oprimiendo por un sillón que tenía un valor. Pero si soy materialista, eso me habría costado mucho más caro, ¿verdad? Y mi hija quizás no estaría hoy día cumpliendo 16 años, ¿se dan cuenta? Entonces, todas las cosas tenemos que entender, ¿verdad? Cuando alguien se te cruce ahí en el camino, ¿verdad? Y en vez de tocarle la bocina, ¿qué te crees? Mejor dile, gracias Señor porque me libraste de un accidente. Y ahí quédate, ¿verdad? Y eso créeme que va a traer paz a tu vida y no se va a transformar en una opresión, ¿verdad? Entonces aprendamos de esto, ¿verdad que sí? Así son ustedes, ¿no? Amén, ¿verdad? Ok. Entonces la voluntad de Dios es tu libertad. Dios quiere que seas libre. ¿Cuál es el origen de la opresión, la depresión, la angustia? Decíamos que las causas pueden ser varias, ¿no? Causas espirituales, por ejemplo, una vida espiritual debilitada. Cuando tú no cultivas tu vida espiritual, entonces tienes una vida espiritual débil, ¿verdad? No está preparada tu vida espiritual para enfrentar los momentos difíciles. Cuando descuidamos, por ejemplo, la oración. Esta iglesia se llama Casa de Oración, ¿verdad? Pertenecemos a una denominación que se llama Casa de Oración. ¿Y qué creen ustedes que debiese hacer? ¿Qué debiésemos hacer constantemente? Orar, ¿verdad? Claro, debemos orar. O sea, esa sería la base, ¿no? Entonces, si tu vida espiritual, la oración está debilitada, vas a tener una vida espiritual debilitada. Si no lees la palabra de Dios, ¿verdad? Pero con profundidad, la Biblia dice escudriñar las escrituras, ¿verdad? Si te lees así como el puro título, claro, vas a tener algunas respuestas, pero necesitamos ir a las profundidades, escudriñar, ¿verdad? Es como sumergir, es escarbar, ¿verdad? Es meterse a lo profundo para que puedas tener
una correcta interpretación bíblica y también puedas tener respuestas a tu vida en los momentos de angustia. Cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo 23, necesitas tener la voz del buen pastor, que es a través de la palabra, ¿no? Para que puedas pasar esos momentos difíciles. Entonces, ¿cuáles son las causas de estas opresiones, depresiones? Podrían ser vidas espirituales debilitadas, falta de comunión, ¿verdad? Nuestra alma tiene una tendencia a volverse vulnerable, ¿verdad? Si estamos en esta condición de debilitamiento espiritual. No es que Dios te castigue, hermanos, sino que estás tan debilitado espiritualmente que no logras escuchar la dirección de Dios. Y el Señor te está diciendo por acá y tú por allá, ¿verdad? Entonces no logras escuchar. Necesitas fortalecer tu vida espiritual. ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, comienza a orar. Ya, mañana mismo empiezo, ¿verdad? 2 horas, pastor. Si me levanto a las 7, me voy a poner a las 5 de la mañana a orar. Ese es el peor error, ¿verdad? O sea, si no oras ni un minuto, parte por orar 1 minuto, ¿verdad? En tu vida. Señor, aquí estoy, ¿verdad? Pon tu alarma, ponle ahí oración. 1 minuto. Al día siguiente vas a poder orar a lo mejor 2 minutos. Y así vas poco a poco fortaleciendo tu vida espiritual, ¿verdad? Si te cuesta leer la palabra, no te leas el Salmo 119. No te leas los proverbios que pueden ser a lo mejor más difíciles de interpretar. Lee algo más fácil de entender. Por ejemplo, las cartas de Juan, ¿verdad? Son más recomendables para nuevos creyentes. Y comienza poco a poco, ¿no? Y eso va a traer esa hambre, ¿verdad? De querer conocer más de la palabra de Dios. Y no te vas a dar cuenta cómo ya estás luego profundizando en la palabra del Señor. Y te vas a volver un hombre de fe, un hombre de oración y o una mujer de palabra de Dios. Amén. ¿Qué cosas también traen opresión o te pueden llevar a esta sensación de depresión incluso? La vida religiosa. ¿Cómo creen ustedes? Piensen en los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Quién se le viene a la mente? Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos religiosos, ¿verdad? Que Jesús criticó, ¿verdad? Duramente, sepulcros empleados, cueva de ladrones, etc. Todos ellos eran religiosos, y la palabra religiosidad en la Biblia, en el original, es la palabra, en el griego deisidaion, esa es la palabra griega, y eso se traduce por una persona muy supersticiosa. O sea, el religioso es una persona muy supersticiosa, también significa adoración de demonios. Pero mira, el religioso piensa que con lo externo, muy supersticioso, se acerca más a Dios. Y eso es un error, porque Dios mira el corazón. Dios trata tu corazón y ya luego trata tu exterior, ¿no? Entonces se refleja en tu exterior. Lo que Dios trata adentro, lo reflejas afuera. Pero vemos que la religiosidad trae, o sea, es una barrera, ¿verdad? En tu vida. No deja que Dios hable a tu corazón, ¿verdad? No dejas que Dios, no permite que el Espíritu Santo confronte tu propio pecado, porque tu religión, ¿verdad? Tu religiosidad está siempre ahí, ¿verdad? La religión es el intento del ser humano de que a través de cosas humanas, de obras, querer agradar a Dios, ¿verdad? Olvidando lo más importante que es el corazón. Entonces, la religiosidad son personas que intentan ganar el favor de Dios con obras. Pero las obras no es lo que conmueve el corazón de Dios. Qué raro, ¿no? Lo que a Dios sí lo conmueve es el corazón contrito y humilde, humillado. Contrito es apretado, pero por haber pecado delante de Dios. Ese corazón es el que Dios no menosprecia. Pero el religioso trata de cubrirlo con cosas, ¿no? Con cosas externas, como los del tiempo de Jesús, ¿no? Que se ponían túnicas especiales, accesorios y todo, para mostrarse como hombres de Dios, pero en realidad el mismo Dios, a través de Jesús, les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, cueva de ladrones, generación de víboras. O sea, ¿se imaginan que Jesús te dijese eso a ti?
Entonces la religiosidad te lleva a eso. Cuando las personas en la iglesia aman más al pastor que a Dios, tienen un problema. Igual me pueden comprar un regalo, pero eso es un problema, ¿no? No puede ser, ¿verdad? Porque a veces los pastores nos podemos equivocar, ¿no? No sé, yo les digo, hermanos, vamos a poner acá una imagen y vamos a adorarla, ¿verdad? Para que nos recuerde a Jesús. Amén, pastor. Y nadie dice nada. Puede ser o no. Pregúntenle a Aarón. O sea, actuó mal y el pueblo también le decía, ¿no? Bueno, ellos le pidieron, pero que le hiciera el becerro de oro, pero tú debes amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿verdad? Y a los pastores tienes que respetarlos, ¿verdad? Pero va sujeto a que hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? Ok, pero la religiosidad te lleva a poner al hombre por sobre Dios. O sea, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Celebrar el nombre de Cristo o celebrar el Día de las Madres? ¿Ah? A Cristo, ¿verdad? Pero eso nos lleva a celebrar el nombre de Cristo, al amar a Cristo, nos lleva a querer amar también a las hermanas de la iglesia y celebrar su día, ¿no? Pero hoy día no sé si lo haremos, ¿ah? Vamos a ver. ¿Cómo se portaron las hermanas? Ok. Pero la religiosidad te aleja de Dios, te lleva a vivir oprimido. La religiosidad te lleva a vivir una vida miserable espiritualmente, ¿verdad? En la iglesia podemos cantar y ser el que aplaude más fuerte, ¿no? Mi abuelito competía con aplaudir más fuerte en la iglesia, imagínate. Pero no pasa más allá de eso, ¿no? Allá afuera es donde debemos nosotros manifestar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Lo que produce la palabra de Dios. Entonces, vives oprimido si eres religioso. La religiosidad solo afecta lo externo, ¿verdad? Dejando fuera el corazón, que sin duda necesita ser tratado. Cuando tenemos pecados que no son confesados, eso trae también opresión o también trae depresión a tu vida. Cuando hay pecados, hay situaciones que no hemos confesado, que tenemos oculto, ¿verdad? Que no se entere mi esposa, que no se entere mi esposo, ¿verdad? O los hijos con los padres, no sé, lo que sea. Y comienzas a llevar ese pecado no confesado, un pecado oculto, ¿verdad? Y eso trae opresión, depresión en tu vida. Vamos a ver lo que David dijo, ¿no? Que es un ejemplo clásico. Salmo 32, esto lo habíamos leído, Salmo 32, versículo 3 y 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira, o sea, su pasto verde lo veía seco. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, dice ahí, ¿no? Eso significa pausa, ¿verdad? En los salmos, cada vez que aparece esa palabra Selah, hay varios tipos de estas palabras, que un día podríamos estudiarla, pero el Selah es una pausa. Es una pausa en la interpretación, porque los salmos iban acompañados normalmente de instrumentos, ¿no? Entonces se hacía una pausa, ¿verdad?, para meditar en lo que dije. O sea, fíjate, pausa, ¿verdad? Porque a veces vamos muy rápido en la vida, ¿no? Y no estamos meditando en la palabra del Señor. Meditar es muy bueno, ¿verdad? Meditar en la palabra del Señor te hace crecer y avanzar. Entonces el pecado no confesado se convierte en un peso que te aplasta el alma. Tarde o temprano el pecado no confesado te alcanza y eso te lleva a otro problema. Entonces la solución no es esconderlo, sino que la solución es confesarlo. ¿Con quién? Con Dios, con la persona que cometiste este hecho. Y si quieres lo haces con nosotros como pastores para ayudarte. Pero eso es el tercer punto, ¿no? Cuando la gente viene a pedirnos consejería,
Lo primero que le decimos, ¿lo hablaste con la persona que tienes este problema? No, todavía no lo hablo. Váyase entonces, ¿verdad? Vaya para allá, porque la Biblia dice que si tienes algo contra tu hermano, ve y háblalo tú, solo con él, y si no, ya luego más testigos. Pero tenemos que tratar, ¿verdad?, estas situaciones para salir de este estado depresivo o de opresión. 4. Puertas abiertas espirituales, a eso me refiero, por prácticas ocultas, por ejemplo, de idolatría, ¿verdad? O incluso la misma inmoralidad. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, 9 y 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que la tengas ahí. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. ¿Por qué? Cada vez que el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida de Egipto hacia Canaán, tuvieron que pasar por distintos pueblos, ¿no? Ok. Ahora, cada vez que ellos avanzaban, de pronto llegaban y habían cosas que le llamaban la atención, ¿verdad? Porque iban avanzando. ¡Uy, qué bonita esta comida! Ok. Y se iban llevando esas tradiciones. ¿Hay un problema con la comida? No, ¿verdad? Ok. Pero habían prácticas que eran paganas. Entonces Dios les advierte, tengan cuidado. No vayan a hacer cosas que abracen cosas que no son de Dios, y en este avanzar a la tierra prometida se van quedando con ellas. ¿Lo entienden, no? Ok. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. El pueblo de Israel era un pueblo que iba avanzando. De hecho, la palabra hebreo significa invasor. Lo vimos ahí en Conociendo las Escrituras. Entonces, iban avanzando, ¿no? Y dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Porque había costumbre de ofrecer, por ejemplo, en Moloch, ¿no? Ahí ofrecían en lo alto, ¿verdad? Tocaban tamboriles para acallar los gritos de los niños que eran sacrificados. Y obviamente eso no tenían que tomarlo, sino que condenarlo, ¿no? Ok. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Esto es muy importante, ¿eh? Suena como prehistórico, ¿no? Pero hoy día eso está, pero matinales, boom, ¿verdad? Los cristianos no nos relacionamos con ningún tipo de estas cosas, ¿verdad? No consultamos a los muertos, no creemos en el horóscopo, ni que Saturno te influencia, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Ni que la piedrecita de la suerte, ni que mi número. No, porque todo eso es pagano, ¿verdad? Y Dios lo advierte, porque cuando tú haces eso, cuando tú practicas o le prestas atención incluso, eso trae opresión a tu vida, tristeza, ¿verdad? A lo mejor tú no sabes, ¿por qué será que me pasa esto? Bueno, el origen puede estar en este tipo de cosas. Por eso es importante esto que era tan prehistórico, ¿verdad? Llevarlo hoy día, ¿verdad? No te mezcles, ¿verdad? En este pasar, en esta vida, no te mezcles con esas cosas, ¿verdad? Ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que escuchas, como lo que hablábamos la semana pasada. Hay mucha gente que vive en depresión porque escucha pura basura. ¿En serio? Las canciones, ¿no? Yo siempre se lo he dicho eso, ¿no? Entonces, cuida lo que escuchas. Mejor escucha alabanzas, ¿verdad? Para el Señor, eso va a traer pura paz a tu vida, ¿verdad? Un día le preguntaron al director de allá de México, ¿no? De la iglesia nuestra. Una persona llegó y le dijo, dime, tengo toda esta colección de discos, de cosas, ¿con qué me quedo, verdad? No, dijo, no me preguntes a mí, ¿verdad? Ponlos en tu cama, ora al Señor y dile con cuál te quedas. A los días volvió, ¿verdad? Y le dijo, ya me habló el Señor. ¿Y con cuántos te quedaste? Bueno, usted ahí ve al final después otro día. Pero hay cosas que traen depresión a tu vida.
Si te la pasas puro viendo la Madre de Guadalupe, ¿cómo se llama? La Flor de Guadalupe. La Rosa. Yo no sé, no la he visto, pero... O puras cosas así como depresivas, ¿verdad? ¿Vas a vivir cómo? Te la vas a creer, ¿verdad? Mejor lee la Biblia, ¿verdad? O sea, no digo que ya no veas ni una película, ¿no? Pero filtra las cosas que ves, ¿verdad? Lo que escuchas. En serio. O si no, entras en eso. Yo les di un ejemplo la semana pasada con las telenovelas, ¿se recuerdan, no? Ok, escúchalo, si no lo vio, escúchalo. Pero tienes que cuidar tu corazón, porque si no te pones depresivo, ¿verdad? Yo les conté que una vez encontré a una señora, ¿verdad? Que me llamó la atención, ¿verdad? Pues la vi por ahí, que es cantante muy famosa española, ¿verdad? Y dije, a ver, no es de mi gusto para nada, pero le presté atención, ¿verdad? Por la historia, porque su esposo había muerto, ¿verdad? Y escuché, porque ella dijo, en la entrevista decía, en mis canciones logro expresar todo mi dolor. A ver, y la pongo, ¿verdad? Y las canciones eran muy tristes, muy angustiantes, ¿verdad? Y fíjate que me empezó a mí, yo me empecé a sentir así, y si yo me muero, ¿verdad? Como el esposo de ella, ¿verdad? Que era torero, pero yo no soy torero. Entonces, ¿y qué pasa si yo me muero? ¿Y qué pasa si, y comencé a entrar yo en un estado, siendo pastor, como en un estado muy reflexivo que me estaba llevando a una opresión, ¿verdad? Obviamente ya luego yo tengo herramientas espirituales y de la Biblia para poder salir de eso, pero el Señor me hacía ver cómo sutilmente, ¿verdad? Puedes caer en esto. La música tiene mucho poder, hermanos. Yo soy músico, ¿verdad? Yo le ponía la musiquita antes de ser pastor, ¿verdad? Yo era músico y le ponía la musiquita ahí a los que ministraban y con la musiquita le ayudábamos, ¿no? Me decía, póngame una triste, así para... El Señor te dice, ¿verdad? Y con la musiquita podemos hacer muchas cosas. Jubal fue el primer músico de la Biblia, ¿no? Y Jubal significa arroyo que fluye. Pero ese músico no fluía para Dios. Entonces, cuidado, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Ok, así que cuando le den su regalo ahora, no todo lo que brilla es oro, hermana, por si acaso. Me voy ya para el final. Entonces, estas prácticas abren... me quedó el versículo 12, ¿no? Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios los expulsará de tu paso. No te metas en eso. Cuida lo que escuchas. No abraces cosas que no provienen de Dios. Ten cuidado, ¿verdad? Hay cosas que incluso a veces se pueden ver muy bonitas, pero tienen su cosita atrás, ¿no? Entonces cuidado atrás, cuidado con eso. Estas prácticas abren puertas espirituales en tu vida y vas a terminar siendo oprimido. No poseído, pero sí oprimido. ¿Ok? Bien, historias breves, ¿no? Historias bíblicas que sufrieron, de personajes que sufrieron opresión y depresión. Por ejemplo, en nuestra enseñanza de la semana pasada vimos a Elías. Se recuerdan que tuvo pocas fuerzas y esas pocas fuerzas físicas lo llevaron a entrar en un estado depresivo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Come, ¿verdad? Y recuperó fuerza y ya salió de eso. A veces puede ser simplemente un poquito de ejercicio, alimentarte bien y listo. Job también tuvo momentos difíciles por todo lo que le sucedió y también vimos en parte al rey David. Vamos a ver hoy día a Ana. ¿Se recuerdan a Ana? Aquí vemos en ella, esta mujer del Antiguo Testamento, desánimo y amargura en su alma, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7, la Nueva Traducción Viviente dice, de manera que Penina, era la otra mujer, se mofaba y se reía de Ana. ¿Qué problema tenía Ana? ¿Qué condición? Era estéril, no podía tener hijos. Entonces Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Versículo 7, año tras año sucedía lo mismo, ¿verdad? Cuando venían a la adoración. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo o al templo en cada ocasión. Y Ana terminaba ¿cómo? Fortalecida, ¿no? Dice que terminaba, yo no, iba al templo, iba a adorar,
ponía sus oraciones delante de Dios, pero terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Vamos ahí a Primera de Samuel, vámonos al versículo 1 también, pero al versículo 10, capítulo 1, 10. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Lo vemos aquí, ¿no? Entonces, Ana era estéril en una cultura en donde la fertilidad era la bendición, ¿no? O sea, ser estéril hoy día no es un problema, pero en aquel tiempo era como que, ¿qué te pasó, verdad? Dios te maldijo, ¿verdad? Era como, esa era la forma cultural, porque la fertilidad de alguna forma era la bendición. Y Penina, que era la otra mujer, la provocaba continuamente, cada año dice, ¿no? Y el texto dice que Ana lloraba, no comía, ¿verdad? Porque su alma estaba amargada. Eran síntomas claros ¿de qué? De depresión, ¿verdad? Porque había una alteración alimentaria, había un llanto frecuente, ¿verdad? Una amargura que la tenía sostenida ella, no podía soltarla. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le concede un hijo. ¿Quién fue ese hijo? Samuel. ¿Y quién fue Samuel? Fue un juez, profeta, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? O sea, actuó de todas las formas posibles, ¿no? Dios le concede entonces a esta mujer, a su hijo Samuel, pero más importante, porque la amargura se transformó en una alabanza, ¿verdad? Hay un capítulo, el capítulo 2, ahí en Primera de Samuel, que es el canto, ¿verdad? De Ana. Es un canto de gozo, ¿no? De alegría, que está en la Escritura. Entonces, aquí vemos una lección. La oración, desde la angustia, no es falta de fe. ¿Sí? O sea, tú puedes ir a los pies de Cristo y tener una situación y llorar y derramarte delante de Él. Y eso no está hablando de una falta de fe. De hecho, Ana creía, por eso iba y le oraba, ¿no? Pero obviamente vivía momentos y, Señor, ¿cuándo me vas a responder? Ayúdame, ¿verdad? Había una opresión ahí en su corazón, pero no era falta de fe. Entonces, la oración en medio de la angustia es el lugar en donde Dios también responde. Recuerda, el corazón contrito y humillado no menosprecia a Dios. Siempre Dios tendrá una respuesta. A veces la respuesta no es lo que tú quieres, que eso es lo que nos complica, ¿no? Hay el orgullo. Pero lo que Dios te diga es lo mejor para tu vida. En serio, lo mejor para tu vida. Por eso yo ya aprendí cómo a tirarme para atrás, ¿verdad? En el Señor. Vienen los momentos difíciles, ¿verdad? Así como, ay, no sé qué voy a hacer. Permisito, para atrás, ¿verdad? Y ahí me caigo en los brazos del Señor, ¿verdad? Y dejo que el Señor me guíe, ¿verdad? Y me ayude. Listo, ¿verdad? Si hoy te sientes como Ana, atrapado en este ciclo de llanto, sin fuerzas para comer incluso, recuerda que Dios no se escandaliza por esa amargura. Preséntate delante de Dios así tal como estás, ¿verdad? Él está esperando que te derrames. A lo mejor estás contenido, ¿no? Dios está esperando que te humilles delante de Él. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Y orar, en verdad. Y ahí hay un sinfín de instrucciones para los momentos difíciles. Para eso Dios puso ese texto, ¿verdad? No son palabrerías. Entonces, la sanidad no es solo que el problema desaparezca, sino que tu alma recupere ese gozo, como le pasó a Ana, ¿verdad? Incluso en medio de un desierto ella pudo cantar finalmente al Señor. Jeremías, el profeta, que incluso llegó a maldecir su nacimiento. Jeremías 20, 14, 15, dice Jeremías, el profeta, dice, maldito el día en que nací. ¿Ha dicho alguna vez eso usted? Oh, me imagino, es una declaración fuerte, ¿no? El profeta, el hombre que Dios hablaba a través de él, ¿verdad? Y él dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole muy alegre. Mira qué depresivo esto, ¿no? Jeremías 20, 18, avancemos un poquito más. Dice, ¿por qué salí del vientre? Para ver el trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Imagínate, o sea, ¿para qué salí de mi mamá?
Jeremías se le llamaba el profeta llorón, ¿no? Era como el sobrenombre que él tenía. Y porque él durante décadas se le predicó a un pueblo que no se arrepentía, ¿verdad? Lo mismo le pasó a muchos profetas, a la mayoría. Fue encarcelado, metido en un pozo de lodo, fue rechazado, fue perseguido, ¿verdad? Y aquí llega un punto de quiebre porque maldice el día de su nacimiento. O sea, vio la gloria de Dios, pero aquí maldice el día de su nacimiento. Alguien que solamente en depresión profunda podría ser, ¿no? Llegar a ese extremo. La frase, mis días se consumen en afrenta, indica, ¿verdad?, que ya está en un límite, ¿verdad? En un límite ya tocó fondo probablemente, ¿verdad?, en su corazón. No se registra acá la respuesta de Dios inmediata. Como que queda ese silencio, ¿no? Pero el mismo Jeremías, que maldijo el día de su nacimiento, escribe Lamentaciones. Ya, el título ya es como, mira, si estás pasando un mal momento, lee Lamentaciones. Como primera de quejas, ¿no? Sería como raro eso. Pero mira, este mismo hombre que vive esta situación, escribe Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 y 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Seguramente recordaba sus palabras, ¿no? Porque nunca decayeron sus misericordias. Mira, la reflexión. Y dice este texto que tanto usamos, ¿no? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Te imaginabas que esta frase, este texto, venía de un hombre que había maldecido el día de su nacimiento? ¿Te das cuenta que Dios puede restaurar tu vida? La liberación no es instantánea. A veces se trata de aprender y a esperar a Dios. El Salmo 42, y ya con esto termino, capítulo 3 y 5 dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Mira, Jeremías y el salmista dice, espera en Dios. Dios te dice hoy día, espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estos fueron los hijos de Coré, lo que escriben este salmo. Una familia levita que servía en el tabernáculo, ¿verdad? En el templo. Eran directores de alabanza, ¿verdad? Y vemos acá como esta frase dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, no comía el salmista, ¿no? Sus lágrimas eran su alimento. Depresión, ¿no? Al igual que Ana, ¿verdad? Experimenta la depresión y se manifiesta en la alimentación. Después dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Acá hay una depresión profunda, ¿no? La palabra abatirse en hebreo significa hundirse. ¿Por qué te hundes, alma mía? O estar postrado, ¿verdad? Es la descripción exacta del colapso emocional. ¿Por qué te abates, alma mía, y te confundes? Ahora, aquí está algo que nos enseña el salmista, o los salmistas. Lo más poderoso de este salmo es aplicar lo que el autor hace, ¿no? El autor no escucha su alma, que estaba como abatida, triste. Él no escucha su alma, sino que le habla a su alma. Qué raro esto, ¿no? Porque ahora es desde lo espiritual, ¿verdad? Le hablas a esa condición en donde muchas veces somos oprimidos, ¿verdad? Y en lugar de dejarse arrastrar por ese sentimiento de abatimiento, el salmista lo confronta y le dice: ¿por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, mi confianza, mis fuerzas en el corazón espiritual no desechan seguir adorando a Dios, aunque mi alma esté abatida. En la Nueva Traducción Viviente dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Y así es como se levanta, ¿verdad?, el salmista en medio de esta dificultad. Entonces, ¿cómo estás hoy día?
No importa, ¿verdad? No importa en la condición, algunos saliendo, otros entrando en estos estados, ¿verdad? Pero no te preocupes, ¿verdad? Dios tiene el control. Dios quiere ayudarte y Dios no quiere que vivas así. Eso tienes que entenderlo, ¿verdad? Por lo tanto, hoy día es un día de salir de ese lugar, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. En Mateo capítulo 11, 28, el Señor dijo, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados. ¿Estás cansado? El Señor te dice, ven a mí. Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Si vienes al Señor hoy, ¿qué es lo que te dará el Señor? Descanso. Quiero invitarte a que ahí donde estás nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie delante del Señor. No te distraigas, solamente ponte de pie porque vamos a orar. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Necesitamos, ¿verdad?, ser ministrados por el Señor. Necesitamos tener este encuentro con Él. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere ayudarte. Dios quiere que no vivas más así. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración delante del Señor. Quiero que con tus palabras te presentes. Dios te conoce, ¿no? Dios sabe cómo estás hoy y tal vez vienes con un corazón oprimido, abatido. Y Dios dice, quiero hacerte libre, quiero darte libertad en tu corazón. Quiero que renueves tus fuerzas en mí. Yo te puedo dar nuevas fuerzas, dice el Señor. Quiero que cierres tus ojos ahí, tengas un tiempo para orar delante del Señor. Cierra tus ojos y preséntate y dile al Señor, ayúdame. Primero ora por ti, luego vamos a orar por alguien más que conozcas que esté en esta situación. Pero ahora ora por ti delante del Señor.